mucho, mi ambiente no es muy iluminado Y por último es domingo, disculparán. ¿Ya? Vamos a hablar de las vísceras abdominales. Entre estas vamos a reconocer las siguientes. Vamos a hablar de un hígado, que es uno de los órganos de mayor volumen, que es el que mayor descripción tiene acá. Lo que representa el páncreas, que es el segundo órgano en importancia que está apoyando al proceso de la digestión del abdomen, y lo que se presenta el vaso. Ya. Posteriormente vamos a ver algo de riñones, ureteres, glándulas suprarrenales en avance de materia. Primero vamos a hablar del páncreas, que va a corresponder a una glándula de secreción endocrina y exócrina. Por su secreción exócrina vamos a ver amilasa, lipasa y jugos pancreáticos que van a favorecer el proceso de la digestión. Y por el otro lado vamos a encontrar su secreción endocrina, que está vinculado principalmente con las hormonas insulina y glucagón, las cuales van a regular las concentraciones de azúcar en la sangre, haciéndolo acumular en otros órganos, en el caso del glucagón, o haciendo que sea más disponible el uso de esta glucosa en lo que representa las células del organismo, en el caso de la insulina. Viendo la descripción anatómica, nosotros vamos a localizar al páncreas hacia atrás de la cavidad abdominal, como una víscera de localización retroperitoneal secundaria. ¿A qué nos referimos con una víscera retroperitoneal secundaria? Que durante el proceso de formación se localizaba dentro del peritoneo. Recordaremos que el estómago se formaba en medio de dos mesos, que se los llamaba el mesogastrio anterior y el mesogastrio posterior. La cabeza se forma conscientemente del páncreas en el mesogastrio anterior y el cuerpo y la cola en el mesogastrio posterior. Luego, en los procesos de rotación tanto del hígado como el estómago, las dos porciones se van a adosar, juntar y van a venir a localizarme a esta. Como quiera de que el páncreas no es una víscera móvil, resulta una víscera inmóvil, su meso como que deja de tener utilidad. Quiere decir, no obstante, está revestida por peritoneo, nosotros vamos a ver de que ese peritoneo no le permite al páncreas mover, situación que hace que en etapas posteriores del desarrollo se vaya atrofiando y desapareciendo, similar a la grasa cólica que también hemos visto, haciendo que el páncreas sea una víscera retroperitoneal secundaria. Va a ser irregular, presentando diferentes formaciones, se localiza detrás de las vísceras abdominales, delante de lo que se presenta la aorta y la vena cava superior, separado de estas por una grasa que antes era peritoneo y que ya en el adulto se llama la fascia retrododeno-pancreática o fascia de Treitz. Además, se va a relacionar con lo que representa el riñón en el lado izquierdo y su colita llega prácticamente hasta lo que representa el vaso dentro de lo que representa el peritoneo. Si nos vamos a la figura de arriba, vamos a ver que su cabeza va a localizarse en los cuadrantes superiores derechos, mientras que el cuerpo y la cola en los cuadrantes superiores izquierdos, llegando a tener un contacto cuasi directo con lo que representa el vaso. No obstante, el vaso es una víscera intraperitoneal y el cuerpo y la cola son vísceras que están retroperitoneales, ya decíamos secundarias. Se encuentra entonces adosado hacia la pared posterior, principalmente por los dos mesos principales del abdomen. Esta línea de reflexión que estoy viendo acá, que la estoy señalando con el ratoncito, representa la inserción del mesocolon transverso, que recordaremos nosotros se va a fijar desde la cara anterior del riñón del lado derecho, la cara anterior de la segunda porción del duodeno, la cara anterior de la cabeza del páncreas, el borde inferior, borde anteroinferior del cuerpo y la cola del páncreas. Aquí veo el mesocolon transverso, yéndose a fijar casi directamente hacia lo que se presenta el vaso en el lado izquierdo. Esta línea me está representando el punto donde el peritoneo en la cara anterior pasa por delante del cuerpo del páncreas y salta para envolverme al colon transverso. Vuelve, digamos, esa línea de flexión y vuelve a adosar esta víscera hacia la pared abdominal posterior, fijándola y siendo también quirúrgicamente de difícil abordaje a esta víscera. Además, voy a encontrar la otra línea de inserción de importancia, que es esta, que representa el mesenterio.
mesocolon transverso y mesenterio van a darle a lo que se presenta el peritoneo una línea de inserción con una letra similar con una forma similar a una letra T. Este mesenterio se va a estar originando o va a estarse dando vueltas, reflexionando en la cabeza del páncreas y la cara anterior de la tercera porción del páncreas. No nos olvidemos que los mesos y que los omentos en su interior van a tener vasos sanguíneos y en estos vasos sanguíneos nosotros vamos a ver a los vasos mesentéricos superiores que se están introduciendo dentro del mesenterio para fijarlo en su posición final o definitiva. Entonces la localización va a ser en lo que se presenta la pared abdominal posterior. La cabeza tiene una particularidad, la vamos a ver después en cuanto a relaciones, es que se va a encuadrar en un cuadrado que se llama el marco duodenal, en el cual el duodeno, tanto su primera porción horizontal, su segunda porción descendente, su tercera porción horizontal y su cuarta porción ascendente, prácticamente van a formar un marco alrededor de la cabeza del páncreas. Este va a evitar de que el páncreas se mueva en cualquier dirección y va a facilitar que la tríada portal, principalmente el conducto colédoco, pueda atravesarlo y dirigirse a terminar hacia la segunda porción del duodeno. Bien, si estoy hablando entonces de las relaciones, ya mostrando un poco mejor, vuelvo a ver la línea de inserción del mesocolon transverso, en el cual está pendiendo el colon transverso en ambos lados. Estoy viendo segunda porción del duodeno, cara anterior de la cabeza del páncreas, borde anterior del cuerpo y la cola del páncreas. ¿Ya? Y el mesenterio, que sería que era la cara anterior de la cabeza del páncreas en su punto de separación del gancho y la tercera porción del duodeno, donde están saliendo tanto la arteria y vena mesentérica superior. ¿Qué relaciones van a tener? Se describen relaciones de la cabeza por un lado y del cuerpo y la cola. De la cabeza hacia arriba, afuera, perdón, a la derecha y hacia abajo, con el duodeno, primera, segunda y tercera porción del duodeno. La cabeza hacia atrás, en su parte superior, con el colédoco principalmente, hacia atrás con lo que se presentan los vasos mesentéricos superiores y hacia atrás con la vena cava inferior que estoy viendo que está atravesando vinculado con esto. Hacia adelante, la línea de inserción del mesocolon transverso va a dividir su relación superior e inferior hacia arriba con la primera porción del duodeno, que era la porción móvil. Recordaremos que la primera porción del duodeno presentaba una porción móvil que se llama, o que era intraperitoneal, que se la denominaba la ampolla duodenal o también llamado el bulbo duodenal, y el resto de la primera porción que no es móvil y que está íntimamente adherida a la pared posterior a través de la fase retroduodeno pancreática. Eso hacia arriba se relaciona. Y hacia abajo, esta pequeña parte de la cabecita se va a relacionar con las asas intestinales que están dispuestas hacia acá y con el colon transverso que está también tapizando este segmento. El cuerpo y la cola se van a relacionar hacia adelante con lo que se presenta la cara posterior del estómago, formando la pared posterior de una bolsita que la hemos conocido como bolsa omental. Su cara inferior tiene tres caras, una cara anterior, cara inferior y cara posterior. Su cara inferior con las asas intestinales. Y su cara posterior se va a relacionar principalmente con los vasos esplénicos, por un lado, y con lo que corresponde a la arteria aorta en el otro lado, completando de esta forma las diferentes relaciones que tiene esta víscera. Ay, perdón. Bien. El vaso en su relación con lo que se presenta el páncreas es más a distancia, destacando nuevamente la relación más importante que es la cara anterior del cuerpo, con lo que se presenta la cara posterior del estómago a través de la bolsa omental. Ya haciendo un estudio de lo que se presenta en la configuración interna del páncreas, vamos a ver que va a tener una forma acinar, se forman acinos pancreáticos que prácticamente están formando como pequeños lobulitos. No obstante, seguimos destacando que la cabeza es como que una parte algo separada y el cuerpo y la cola del páncreas es otra parte. No obstante, los dos se unen en un segmento que se llama cuello. Se reconocen en el páncreas una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola.
Además, una prolongación de la cabeza, haciéndole como que una pequeña muesquita a los vasos mesentéricos superiores que están saliendo relacionados con esto. A esta porción se la denomina el gancho del páncreas o también proceso unciforme, uncus para algunos autores de lo que se presenta el páncreas. Si es que se hace una disección ya del páncreas para poder ver su configuración interna, vamos a ver que de cada ácido van a empezar a coleccionarse diferentes pequeños conductos, diremos, que están confluyendo en un conducto principal que se está originando aproximadamente al nivel de la cola. Este conducto va a atravesar todo lo que se presenta el páncreas en toda su extensión, recibiendo la secreción que están drenando de estos conductos, principalmente productos que van a favorecer a la digestión. Cuando llega a nivel del cuello, hace como una curvatura posterior siguiendo la misma dirección de la cabeza y vuelve a curvarse hacia la derecha, volviéndose casi horizontal y fusionándose en una dilatación que se llama la ampolla hepatoduodenal o ampolla de Vater, y uniéndose este conducto pancreático principal, porque se coge casi toda la colección de lo que se presenta, todo el cuerpo, cola y cabeza del páncreas, con otro conducto mucho más grueso, que es el conducto colédoco. Fruto de la fusión del conducto hepático común con el conducto cístico, me va a formar la vía biliar principal. Estos dos conductos que se han unido formando la ampolla pancreática o ampolla de Vater van a adelgazarse y van a ir a terminar a la segunda porción del duodeno en la papila duodeno-pancreática mayor, o también llamada carúncula duodeno-pancreática mayor. Este conducto se lo denomina el conducto pancreático principal, también denominado conducto de Wilson. Este va a transportar enzimas de alta digestión hacia lo que se presenta la segunda porción del duodeno. Cuando hay cálculos biliares, y normalmente esta secreción inactiva se vacía a la segunda porción del duodeno y ahí se activa juntamente con algunas hormonas que se están secretando dentro de lo que se presenta en el estómago para favorecer la digestión de hidratos de carbono y proteínas. En muchas circunstancias se destaca siempre de que un cálculo biliar, hay de dos tipos, colesterol, pigmentos biliares, hay mixtos igual, algún cálculo que pueda obstruirme la vía biliar principal puede hacer de que esta secreción se active dentro del conducto pancreático principal y comience un proceso de autodigestión del páncreas, porque el páncreas, en esencia, las membranas celulares de sus celulitas tienen la misma composición que las células que estamos consumiendo en alimento, no una comida con mucha carne o con grasa, diremos, la misma proporción. Esta inflamación o activación del jugo pancreático dentro de los conductos recibe el nombre de pancreatitis aguda y es una patología de importancia para lo que se presenta los procesos abdominales, sean quirúrgicos o clínicos, que se manejan en los servicios de emergencia. Anexamente, en su primera curvatura que estamos describiendo de este páncreas, se va a originar una vía pancreática accesoria. Esta se llama el conducto pancreático accesorio o también llamado el conducto de Santorini. Este conducto va a recoger el jugo pancreático principalmente de la parte superior de la cabeza y lo va a drenar también en la segunda porción del duodeno, un poquito más así que la primera papila descrita, en lo que es la papila duodeno-pancreática menor, pasando por delante de lo que se presenta el conducto colédoco y terminando en este sector, como hemos ido mencionando anteriormente. Entonces, ambos conductos, pancreático principal y pancreático accesorio, terminan en la cara medial de la segunda porción del duodeno o porción descendente de este mismo. La irrigación de este páncreas, igual que en la conformación, la vamos a dividir en irrigación de la cabeza e irrigación del cuerpo y la cola. La irrigación de la cabeza es la misma irrigación que la del duodeno, que está dado, para este término dividimos en dos mitades la cabeza, la parte superior y la parte inferior. La parte superior de la cabeza del páncreas está irrigado por una rama del tronco celíaco que en primera instancia era la hepática común, después era la gastroduodenal, y de esta gastroduodenal iban a desprenderse ramitas pancreático duodenal superior posterior y pancreático duodenal superior anterior. Estas dos ramitas, la posterior me vasculariza el páncreas por detrás, la anterior me vasculariza el páncreas por delante, la cabeza del páncreas, además de la primera y la segunda porción del duodeno.
Estas tienen tendencia a anastomosarse con la arteria pancreático-duodenal inferior, que sería esta, que es rama de la arteria mesentérica superior, su primera rama hacia la derecha, y esta rama pancreático-duodenal inferior se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Cada una de estas ramas me vasculariza tanto la cara anterior como la cara posterior en la parte inferior de la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola van a tener también vascularización por dos gruesos troncos arteriales. Uno de ellos va a corresponder a ramificaciones de la arteria esplénica, que desprende ramos pancreáticos que principalmente vascularizan el cuerpo y la cola del páncreas. Mientras que por debajo voy a encontrar lo que se presenta ramas de la arteria mesentérica superior, que desprende ramos pancreáticos, denominándose a estos ramos pancreáticos principales o la arteria pancreática magna, pancreática principal, que me vasculariza juntamente con las otras ramificaciones de la esplénica el resto del cuerpo y la cola del páncreas. ¿Ya? Acá vemos lo que se presenta el tronco celíaco con hepática común, hepática propia, gastroduodenal, con su rama pancreático-duodenal superior posterior, vista por detrás, y superior anterior, y la anastomosis que tienen con esta que sería la mesentérica superior, a través del ramo pancreático-duodenal, rama posterior, y atrás vemos la rama anterior. Además, cuerpo y la cola por ramas de la arteria esplénica, bastantes que están dándose para y por ramas de la arteria mesentérica superior, que da la arteria pancreática principal o pancreática magna. Cuando vemos en venas, vamos a ver que la importancia de la vascularización del páncreas es que casi toda la vascularización del cuerpo y la cola se va principalmente a la arteria esplénica. Esta luego de recoger los ramos venosos gástricos cortos y venas esplénicas, además de la vena gastromental, y por último recibe la vena mesentérica inferior, se fusiona con la mesentérica superior. Esta mesentérica superior recibe ramos de la cabeza del páncreas. Mesentérica superior y esplénica, ustedes ya saben que me van a formar el tronco de la vena porta, que me está recibiendo la arteria gástrica izquierda, gástrica derecha, que están formando una anastomosis alrededor de lo que se presenta la curvatura del estómago. Esta vena porta se va a introducir al hígado, dividiéndose en rama izquierda y derecha y drenando la sangre venosa de todo el tubo digestivo dentro de lo que se presenta este hígado. En linfáticos vemos nosotros que se van a dirigir a las cadenas ganglionares, principalmente a las cadenas ganglionares gastroduodenales o hepáticas comunes, ya los linfáticos de la cabeza superior. Los linfáticos de la cabeza inferior se van principalmente a los ganglios linfáticos mesentéricos superiores. Y los linfáticos del cuerpo y la cola a los linfáticos del hilio esplénico o de la cadena esplénica, que van a confluir en los ganglios celíacos, de acá a la cisterna del quilo y de ahí hacia lo que se presenta el ángulo venoso chúbulo subclaro. Igual vemos acá un ganglio cístico relacionado principalmente con la vesícula biliar, ganglios que están en relación con la vena porta, fruto de la unión de la mesentérica con la esplénica, y ganglios que están alrededor de la mesentérica superior, que serían los gangliositos mesentéricos superiores. En relación con un cáncer de cabeza de páncreas, siempre en estudios ya avanzados de tomografía o de resonancia magnética, hay que buscar la presencia de estos ganglios, pero no se localizan, por ejemplo, en el caso del páncreas, alrededor del mesenterio o del mesocolon, diremos. Principalmente se relacionan vinculados con lo que se presentan sus vasos sanguíneos. En este caso tengo los pancreático-duodenales, los gastroduodenales o los celíacos o los mesentéricos superiores. Y por último, sus nervios van a ser principalmente vegetativos, están proviniendo de las raíces C5, C6, torácica 6, 7, 8, 9, 10, a través de los nervios esplánicos mayores y menores que iban a los ganglios celíacos. Y lo parasimpático viene a través del vago, principalmente del lado derecho, que viene a los ganglios celíacos y los nervios eferentes de estos, siguiendo a los diferentes vasitos sanguíneos, van a ir a terminar tanto a la cabeza por un lado como al cuerpo y la cola por el otro lado de este nervio. Si no hay dudas, continuamos con vaso. Ya, perfecto, creo que sin dudas. Déjeme revisar un mensajito.
Alguien más ha muerto, permíteme. Inicia. Bien, siguiendo con la descripción de las vísceras, vamos a encontrar la segunda que se presenta al vaso. El vaso es una de las vísceras que, si bien está en el abdomen, su relación con los procesos digestivos es casi nula y más se vincula con procesos de tipo hematopoyético de orden linfoide, localizándose en la celda sufrénica izquierda por debajo del diafragma y más apegado, diremos, hacia el lado izquierdo, se va a vincular íntimamente con lo que son los recesos costofrénicos o costodiafragmáticos, principal en el lado izquierdo, siendo que en el lado derecho está más vinculado con lo que se presenta el hígado. Se encuentra envuelto por peritoneo y se encuentra acomodado en este lugar principalmente por la presión que está generando el estómago hacia la pared posterior. Luego de esa localización, vamos a ver nosotros que va a presentar la forma de un grano de café, dicen. A veces algunos dicen que tiene la forma de un guisante o de un porotito, si quieren ustedes, presentando una cara cóncava con antero-látero posterior, si quieren ustedes, un polo superior y un polo inferior. Después de presentar esta cara, vamos a ver que su cara va a tener relación, esta carita, con lo que se presentan las costillas, principalmente la novena y la décima costilla, que son consideradas las costillas satélites del vaso. Acá vemos la relación íntima que tiene la décima costilla, que es la que pasa íntimamente adherida con lo que representa el vaso. De importancia, quizás pregunta de examen, les denominan a estas costillas costillas satélites del vaso, principalmente la décima. ¿Por qué? Por el mismo fenómeno de que ese contacto directo que tienen, por lo menos en la parte posterior de la décima costilla, va a hacer de que si ésta sufriera algún trauma o algún tipo de lesión, principalmente de tipo de orden traumático, pueda venir a fracturarme o a perforarme lo que se presenta el vaso. El vaso, al ser una víscera teniendo una inervación principalmente de orden vegetativo, no va a doler, digamos, como si se lesionaría una estructura superficial y por lo tanto va a dar un sangrado silente en cavidad abdominal. Antecedente de trauma en esta región o un trauma evidente que haya tenido con probable lesión de la décima costilla va a venir a traducirse en un control rígido que se le tiene que dar en las horas posteriores. ¿Por qué? Porque puede comenzar a sangrar y simplemente los signos que voy a tener es anemia, palidez o un shock hipovolémico que puede estar causando el paciente. He ahí la importancia de destacar a esta costilla. Va a presentar además para su estudio lo que se presenta un borde anterior, que a veces suele tener 2 o 3 indentaduras sin mayor detalle, simplemente como una característica propia del ser humano. ¿Ya? Una parte posterior y una parte inferior. Su cara medial va a mostrar una región central que se le va a denominar el hilo esplénico. Es por el hilo esplénico donde están pasando o entrando los vasos sanguíneos hacia lo que se presenta el parénquima del vaso. Este hilo esplénico va a dividirme a esta cara del vaso en tres áreas, diremos. Este segmento del hilo del vaso divide a esta región en 3 áreas. Una área anterior que es denominada el área gástrica, que se va a relacionar principalmente con lo que es el fundus gástrico, y a esta región se le va a denominar la carilla gástrica del vaso. Por detrás de esto, por detrás del hilo, voy a encontrar otro segmento que se relaciona con el riñón y con la glándula suprarrenal. A esa se llama el área renal o impresión renal del vaso. Y la porción inferior, ya también más dirigida hacia la parte posterior, llega a tener un contacto íntimo con el colon transverso justo cuando toma la flexura y se vuelve colon descendente, denominándose a esta la cara esplénica el área cólica del vaso. Fuera de eso voy a ver 2 grandes pliegues peritoneales con vasos sanguíneos que fijan a este vaso primero hacia el estómago y segundo hacia el cuerpo y la cola del páncreas. Al primero de ellos, se lo denomina el aumento gastroesplénico y al segundo de ellos, se lo denomina el aumento pancreático esplénico. Estos, como ya dijimos, unen el vaso tanto al estómago como a lo que representaría la cola del páncreas. Se encuentran 2 replieguecitos que ya no contienen vasos,
que van desde el riñón hasta el vaso, que se llama ligamento esplenorenal, que sería este segmento sin vasos sanguíneos, y otro segmento que lo fija al colon como despliegue esplenocólico, que correspondería a este pequeño despliegue que se dirige peritoneal, que se dirige desde el vaso hacia el colon, fijándolo a estas dos estructuras. No hay mayor descripción, simplemente hablamos de su vascularización y decimos que el vaso está plenamente vascularizado por la arteria esplénica, que además de la arteria gástrica posterior, los vasos gástricos cortos, la arteria gastromental izquierda va a desprender ramos pancreáticos, y luego de eso va a entrar en el parénquima esplénico para vascularizármelo de manera plena. Las venas se van a dirigir hacia lo que representan las venas esplénicas, que van a discurrir también por la cara posterior del cuerpo y la cola del páncreas, como vemos acá. Se van a unir con la vena mesentérica inferior y juntamente con lo que representa la vena mesentérica superior me forman el tronco de la vena porta y van a drenar la sangre hacia lo que representa el hígado. Los linfáticos del vaso, ya decíamos, van a dirigirse principalmente a los linfáticos del hilio esplénico, como vemos acá, y los de la porción superior a los linfáticos esplénicos, que se están dirigiendo hacia lo que representan los linfáticos celíacos, que serían sus troncos centrales de estos grupos ganglionales. Eso como vaso no es una víscera de más descripción. Entramos a la descripción de hígado. Deme un minutito, voy a descargar mi vaso de agua. Aló, volvimos. ¿Tengo audio? Sí, doctor. Ya, perfecto. Empezamos a ver una de las vísceras más grandes que encontramos en la cavidad abdominal, que representa el hígado. El hígado es la víscera de mayor tamaño que podemos encontrar en cavidad abdominal, la de mayor peso, considerando su peso que puede llegar entre 1,5 kg, 1,8 kg, digamos, en las vísceras de mayor tamaño, localizándose principalmente en la celda subfrénica del lado derecho, proyectándose debajo de regiones abdominales pequeñas que ya se presentan acá, serían los hipocondrios del lado derecho, y proyectándose desde la quinta o sexta costilla, diremos, principalmente de la sexta hacia abajo. Quiere decir que su localización no se hace tan evidente en el individuo en expiración, se hace más evidente en el individuo en inspiración, pero no obstante esté inspirado, la mayor parte del hígado se encuentra tapizado o cubierta por lo que se presenta la pasilla costal. Siendo que va a rebasar a esta pasilla costal a nivel del apéndice sifoides y proyectándose en casi todo el sector de lo que se presenta el área del epigastrio, llegando hasta el hipocondrio del lado izquierdo, ¿ya? Y aproximándose casi a lo que se presenta, sobrepasando, diremos, la línea paraesternal del lado izquierdo. En individuo en pie, en expiración, se está proyectando en relación con el reborde costal, vale decir que se encuentra tapizado por la 10ª, 9ª, 8ª, 7º, 6º cartílago costal, hasta poder llegar a lo que se presenta el esternón y el apéndice sifoides. No obstante, a nivel de lo que se presenta la línea medio clavicular, ya el hígado y el reborde costal, el hígado comienza a apartarse tanto en lo que se presenta la cavidad abdominal, ocupando unos espacios que están destinados al estómago y al hígado, que son el espacio semilunar de la B
que existe más o menos a este nivel, y se va a proyectar tanto hacia lo que representa el lado izquierdo con su lóbulo izquierdo. Si vemos en la parte lateral, vamos a ver que prácticamente el hígado está ocupando desde las últimas costillas abajo hasta lo que representa casi el nivel del pezón en la parte superior, siendo una víscera muy amplia en su porción derecha y más corta en lo que representa su porción izquierda. ¿Ya? Cuando vamos a estudiarlo nosotros, ya este hígado vamos a reconocer para su estudio general una cara anterior, que en todo caso llegaría a ser cara antero-posterior, porque se describe como una desde la parte anterior hasta la parte posterior. Es en esta cara donde voy a encontrar la presencia de dos lóbulos, un gran lóbulo derecho y un pequeño lóbulo izquierdo proyectado hacia la pared abdominal anterior. Voy a ver que va a presentar un borde anterior, este bordecito anterior, que en todo su trayecto de izquierda a derecha va a venir a presentarme dos escotaduras, una escotadura cística por donde se está asomando el fondo de la vesícula biliar, que vemos aquí que se forma nomás la escotadura, y la segunda está dada cuando el ligamento redondo del hígado, que es el vestigio de la vena umbilical, está ingresando hacia la cara inferior del hígado, apareciendo acá y formando esta segunda escotadura. Puede ser más proyectada en algunas personas, menos proyectada, pero existe casi en todas las personas. En esta misma cara anterior, el peritoneo, vamos a decir que el hígado se encuentra envuelto por peritoneo en casi toda su superficie. Vemos como una membrana brillosa me envuelve la cara derecha. Llegando a la porción central, diremos poquito más allá de la línea media del hígado, vamos a ver cómo este peritoneo se da la vuelta y se refleja para ir a fijarse a la pared abdominal. Es un meso, o sea, un repliegue peritoneal que antes contenía vaso sanguíneo, que era la vena umbilical que se forma. A este, como ya en la vida adulta no contiene este ligamentito redondo como vena activa, se lo denomina el ligamento suspensorio del hígado. Falciforme también le dan el nombre. Este ligamento falciforme o suspensorio del hígado está fijando el hígado a la pared abdominal y es el punto donde el peritoneo parietal se está convirtiendo en peritoneo visceral para envolverme al hígado, y además me está envolviendo el ligamento umbilical que está proyectado a este nivel. Esos son los detalles en esta cara. Perdón, agüita toma. ¿Qué más? Nos vamos a su porción superior de esta cara y vamos a ver que el peritoneo que estaba dirigiéndose hacia este nivel, utilizaré esta impresión, ¿ya? El peritoneo del hígado que llegaba hasta relativamente esta cara se da la vuelta, ¿ya? Generando, como vemos acá, una suerte de coronita en el hígado. Es simplemente el ligamento suspensorio que estaba yendo por la cara anterior, que diremos que decide en esta cara girarse y darse la vuelta, formando un fondo de saco, un repliegue peritoneal, donde el peritoneo parietal del diafragma se vuelve peritoneo del hígado. A este repliegue, acá lo vemos en mejor posición, igual lo veíamos acá, vemos, va a dejarme una línea amplia en el lado derecho y corta en el lado izquierdo. Se llama o se denomina a esa reflexión el ligamento coronario del hígado. Va a tener 4 hojas. Esta hoja se llama la hoja superior derecha, este pequeño se llama la hoja superior izquierda, esto cortado sería el ligamento suspensorio del hígado, esta va a ser la hoja inferior izquierda y todo esto va a ser la hoja inferior derecha. Quiere decir de que el peritoneo no me va a envolver a todo el hígado, va a haber este sector que no va a estar envuelto por lo que se presenta el hígado, y marca aquí el tránsito de la vena cava inferior, que necesita o que siempre ha sido retroperitoneal y que en el momento de tener contacto con el hígado y recibir a sus venas suprahepáticas, que se las denomina, tampoco se va a introducir dentro del peritoneo, siempre dejando en todo caso para el contacto de estos vasos con la cava inferior, estos elementos vasculares por detrás del hígado. A toda esta región se le denomina el área desnuda del hígado, desnuda porque no tiene revestimiento peritoneal. Ahora vamos a ver que en esta cara posterior, prácticamente la hoja superior derecha con la hoja inferior derecha en las partes laterales
vuelven a unirse en este punto y van a mandar proyecciones de peritoneo que se dirigen también a la pared abdominal posterior con el denominativo de los ligamentos triangulares. Valga decir que el ligamento triangular es una hoja dependiente o es dependiente de la hoja superior y de la hoja inferior del ligamento coronario del hígado. Lo mismo, el ligamento coronario izquierdo es dependiente de la hoja superior y de la hoja inferior del ligamento coronario del hígado. Yéndonos más hacia la cara posterior, vamos a encontrar algunas escotaduras también. Una escotadura que me está marcando el paso del esófago hacia lo que representa el estómago, se llama la impresión esofágica, y acá bien más marcado la impresión de la vena cava inferior que se está dando en esta cara de lo que representa el hígado. Acá puedo ver el ligamento triangular del lado izquierdo y a este nivel estaría el ligamento triangular del lado derecho, ya que me marcan este sector. Esa sería lo que representa la cara superior y anterior, de lo que es superior, anterior y posterior de lo que representa el hígado. Nos vamos a su cara inferior. En su cara inferior, que es la más marcada, y a diferencia de las otras caras que solamente se dividían en dos lóbulos, uno grande derecho y uno pequeño izquierdo, voy a encontrar más caras y más surcos. El único surco en la cara anterior era el surco del ligamento suspensorio. En la cara inferior voy a ver que el ligamento redondo del hígado va a marcar un surco muy profundo en esta cara, que va a llegar hasta este sector central que se llama el ilio hepático. ¿Ya? Y hacia atrás del ilio hepático, ya sin que sea formado por ligamentos redondos, va a discurrir una venita que está yendo a terminar hacia la vena cava inferior. A ese se llama el seno venoso de Arancio, o solamente seno venoso. La unión de estos dos surcos que hemos mencionado, el surco de lo que representa el ligamento redondo y el surco del seno venoso, me conforman el surco anteroposterior izquierdo, que me divide al hígado en un lóbulo izquierdo y en otros lóbulos más, diremos, ¿ya? Formado entonces en la parte anterior por el ligamento redondo del hígado y en la parte posterior por lo que representa el seno venoso del hígado o seno venoso de Arancio. Hacia la parte lateral, en la parte media de este surco izquierdo, voy a encontrar el hilo esplénico. Del otro lado del hilo esplénico voy a encontrar la vesícula biliar, que me va a venir a conformar una fosa que es la fosa cística, ¿ya? Y hacia atrás del ilio, separados por un pequeño segmento de hígado, voy a encontrar el surco de la vena cava inferior, denominándose a esto, que no es un surco completo, sino que está interrumpido por un pliegue de paso, diremos, entre el hígado derecho y este otro segmento. A este surco lo voy a llamar el surco anteroposterior derecho, generándome en su conjunto un surco que tiene la forma, dicen los libros, de una letra H, conformado por el surco anteroposterior izquierdo, que estaba formado adelante por ligamento redondo y hacia atrás por el seno venoso de Arancio, y hacia la derecha un surco o una fosa que es la fosa cística, y hacia atrás por el surco de la vena cava inferior. Me da la forma de una irregular letra H. Esta letra H va a dividirme al lóbulo inferior del hígado en un gran lóbulo derecho, en un gran lóbulo izquierdo y en dos pequeños lóbulos. Al de adelante se llama lóbulo cuadrado porque tiene una relativa forma cuadradita, es más regular. Y al de atrás, que es más irregular y va a presentar una colita o un puente de parénquima hepático que me une este segmento con el lóbulo derecho del hígado, se lo denomina lóbulo caudado, y a ese puentecito se lo denomina proceso caudado del hígado. Entonces tengo lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Ahora, el lóbulo caudado del hígado presenta dos detalles que no presenta ningunos otros. Son como dos lengüitas, y de hecho en algunos hígados salen como lengüitas hacia abajo. Uno de estos va a ser esta prolongación, que se le denomina proceso papilar, que es como una pequeña lengüetita que sale hacia el ilio del hígado. Y el otro va a ser como una colita, y a este se le denomina el proceso caudado. Entonces, reitero, tengo lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. El lóbulo caudado con su proceso papilar y su proceso caudado. Ahora, en el ilio voy a encontrar la disposición de los tres elementos que forman el ilio hepático,
formado por la vena porta hacia atrás, hacia adelante y a la izquierda la arteria hepática, y hacia adelante y a la derecha el conducto colédoco que se formaba por el conducto hepático y el conducto cístico dirigiéndose a formar el conducto colédoco y a terminar en la segunda porción del duodeno. Ahora el hígado va a relacionarse con diferentes vísceras y de hecho voy a encontrar en cada lóbulo diferentes impresiones. En el lóbulo izquierdo, que estaría acá, se relaciona con el estómago, cara anterior del estómago, se va a marcar la impresión gástrica del estómago. Sobre el lóbulo cuadrado voy a ver primero ya de entrada la fosa cística, pero una segunda impresión que es la impresión duodenal. Paso hacia el lóbulo derecho y voy a ver una gran impresión anterior que sería esta, que está dada por la flexura cólica del hígado. La flexura cólica del hígado, la flexura cólica derecha, que me marca la impresión cólica. Hacia atrás de este voy a encontrar una impresión que está relacionada con el riñón, que es la impresión renal, y por encima, incluyendo al área desnuda, la impresión suprarrenal. Entonces, en el hígado voy a encontrar la impresión gástrica, la impresión duodenal, la impresión biliar, la impresión cólica, la impresión renal y la impresión suprarrenal en la cara inferior de este hígado. Bien, ya vimos esto, que el hígado va a tener diferentes medios de fijación, entre ellos ya destacamos lo que representaba el ligamento suspensorio del hígado, las hojas superiores e inferiores del ligamento coronario, los ligamentos triangulares, hacia abajo voy a ver el omentó menor, hacia adelante el ligamento redondo del hígado. Hay algunos pequeños fasciculitos que ya no son, digamos, medios de fijación, como el ligamento, digamos, o la porción del omentó menor, que sería el ligamento hepatoduodenal, que estarían uniendo, pero no fijando al hígado en su posición normal. Aquí nuevamente vemos lo que les decíamos, el omentó menor, que iba a tener una porción omental propiamente dicha, con vasos sanguíneos, y una porción que está envolviendo la primera porción del duodeno con el hígado. A esa porción del omentó se llama el ligamento hepatoduodenal. Hasta ahí, a ver, veremos qué sigue. El hígado. Si bien el hígado externamente se divide en varios segmentos, conscientemente se prefiere dividirlos en más lóbulos, ya, de manera de que funcionalmente el hígado tiene 8 segmentos funcionales. Anatómicamente tiene 2 lóbulos externos y 4 lóbulos inferiores. Se reconocen 8 segmentos en el hígado. Cada segmento se va a venir a conformar de acuerdo a una rama de división tanto de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto hepático. Quiere decir que cada segmento de los que vamos a mencionar recibe un vasito de la vena porta, un vasito de la arteria hepática y emite un vasito para el conducto colédoco. De estos mismos segmentos se van a venir a formar las venas suprahepáticas. Por lo tanto, el elemento principal para esta descripción representa la tríada portal. De entrada, vena porta y arteria hepática; de salida, vías biliares. La vena porta entra al hígado y ni bien entra al hígado se divide en vena porta derecha e izquierda. Utilizamos a la vena porta por ser la más gruesa. Una vez que ingresa al hígado, diremos nosotros, a ver aquí, va a empezar a dividirse en segmentos que van 4 al lóbulo, a lo que sería el lóbulo izquierdo cuadrado y caudado, y 4 lóbulos a lo que sería el lóbulo derecho. Aquí tengo la división: 4 al lóbulo izquierdo, cuadrado y caudado, y 4 al lóbulo derecho. ¿Cómo más o menos marcamos esta segmentación? A ver, aquí haremos. Este hace con marcadorcito, voy a ponerme una pluma. Ya. Rojo. Ya, rojo. En el momento que entra la vena porta, acá la dibujamos, se va a dividir en una rama de izquierda, esta que he pintado, y una rama derecha. De cada rama va a salir una ramita para el lóbulo caudado. 1 y 2. Es el único segmento que tiene doble vascularización y ese segmento lo conozco como segmento dorsal o segmento 1, al lóbulo caudado. Después, la rama derecha
va a desprender un ramo posterior, un ramo lateral y un ramo medial, que van a complementar el segmento 2, que sería el segmento 3, que correspondería a y el segmento 4, que correspondería a Si me están siguiendo, el segmento 1 dorsal es el más raro porque tiene doble vascularización. El segmento 2 corresponde a la parte posterior del lóbulo izquierdo. El segmento 3 corresponde a la parte anterior del lóbulo izquierdo. Y el segmento 4 corresponde al lóbulo cuadrado. ¿Ven esta línea punteada negra? Esta continua. Hablando a nivel funcional, esta línea negra continua divide al hígado en hígado izquierdo, que correspondería al lóbulo cuadrado y caudado, hígado derecho, que es totalmente derecho. ¿Ya? Entonces tengo 4 segmentos descritos. La vena porta derecha se va a dirigir hacia adentro y va a desprender un segmento 5 que se dirige más o menos al segmento donde está la vesícula biliar hacia afuera, un segmento un segmento 6 que estaría dirigiéndose a la parte anterior del lóbulo derecho, un segmento 7 que estaría yendo a la parte posterior del lóbulo derecho y un segmento que se sube hasta la punta, que sería el segmento 8, que no lo veo en esta cara del hígado, en la cara inferior. Dicho de otra forma, en la segmentación hepática de la cara inferior solamente veo segmentos 1, 2, 3 y 4 que corresponden a la vena porta izquierda, 5, 6 y 7 que corresponde a la vena porta derecha y al segmento 8 que no lo estoy viendo. ¿Ya? Si esa misma segmentación hago visto ya no de la cara inferior sino de la cara anterior, voy a marcar lo mismo. Mi puntero aquí está, lo he perdido. Esta línea continua me divide al hígado en 4 segmentos que están, diremos, al lado izquierdo y 4 segmentos que están al lóbulo derecho. ¿De acuerdo? Los segmentos centrales, como están centrales, los voy a llamar paramedianos. Y los segmentos que están hacia la parte lateral, lejos de las líneas punteadas, hacia afuera de las líneas punteadas, laterales nomás. ¿Ya? Desde esta cara no veo el segmento 1, pero veo los 8 segmentos. Por lo tanto, a este segmento, que por color correspondería al segmento 2, lo sigo llamando el segmento 2. A este de adelante el segmento 3. A todo este segmento, el segmento 4. A este segmento lo llamo 5. A este lo llamo 6. A este lo llamo 7. Y a este le llamo 8. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Sí. Ahora les daré nombres. El segmento 1, que no lo ven en esta cara, solo lo voy a llamar dorsal. Voy a permitirme hacer algo. En el libro hay un cuadro bien curioso que hay que entenderlo. Agarra y en un cuadro intenta dibujarme esta cara. Hace más o menos un cuadrito así. Me lo divide en 1, 2, 3 y 4. Y me hace una línea, perdón, mis líneas están chuecas así. Y empieza a ponerle nombre, como si fuera esto. Esto para nosotros es un solo segmento, el segmento 4. Faltó aquí su 4. Si voy a llamar, bajo esta lógica, a los segmentos centrales, paramedianos y a estos laterales, el segmento 2, su otro nombre es lateral posterior izquierdo. Y el segmento 3 es lateral anterior izquierdo. ¿Me entendieron?
El segmento 6 y el segmento 7 se van a llamar lateral anterior derecho y lateral posterior derecho, porque 2, 3, 6 y 7 son laterales izquierdos y laterales derechos. Estos segmentos los puedo llamar paramedianos, ¿ya? El segmento 4 lo llamo paramediano izquierdo y el segmento 5 lo voy a llamar paramediano derecho anterior. El segmento 8 debía llamarle paramediano derecho posterior, pero como solo se ve en la punta, segmento superior o apical lo llamo a este segmento 8. El resto mantiene esta dinámica. Los laterales, estos 4, y estos que serían los medianos o paramedianos. En el libro existe este cuadro que quiero que lo estudien, pero se lo estudia así este cuadro. Este es el segmento 2, este es el segmento 3, todo esto es el segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. Similar a este hígado, solo que lo hemos vuelto un cuadrito para poderlo estudiar y discriminar. Ahora, si eso veo acá, es esta segmentación que está yendo a cada uno de los 8 segmentos que hemos dicho. De cada segmento se van a reorganizar venas que se las denominan venas suprahepáticas. Y estas venas suprahepáticas van a ir a terminar a la vena cava inferior y de ahí al corazón. De esta forma se asegura que la vena porta que llevaba lípidos de la digestión y líquido linfático se vaya a distribuir por todo lo que representa el hígado. Y luego de lo que representa el proceso digestivo, una sangre ya limpia, por eso la variación de colores, sin lo que representa hidratos de carbono y proteínas de la dieta, sea vertida hacia las venas suprahepáticas, a la vena cava y a la circulación general. Este proceso no lo tiene la grasa, ya que la grasa a través de los linfáticos intestinales va a la cisterna del quilo, va al ángulo venoso yúgulo subclavio y de ahí vuelve a la circulación general a circular nuevamente dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, la vascularización funcional del hígado, vena porta. La vascularización nutricia del hígado como arteria, la arteria hepática, y como venas, las venas suprahepáticas que van a ir a terminar directo a la vena cava. Los linfáticos del hígado van a ir a los linfáticos celíacos, principalmente los que están alrededor del tronco celíaco, y a los mesentéricos superiores que también van a estar vinculados ahí. Aunque se ha visto también que algunos linfáticos directamente pueden subir a ganglios linfáticos asociados a la vena cava inferior. ¿Dudas? Algunas variaciones quirúrgicas que se están haciendo con procesos hepáticos, así se vería un hígado graso, un hígado fibroso, con numerosos granitos de grasa que evitan el flujo sanguíneo de lo que se presenta el hígado a los vasos sanguíneos hacia lo que es el hígado. Ahora voy a ver en conformación lo que es la vena cava y la vena porta, que estaba formada por la mesentérica unida con la esplénica. Esto vemos en el libro. Conscientemente, cuando existe mucha presión acá, para liberar esa presión, se hacen anastomosis o uniones de lo que se presenta la vena porta con la vena cava inferior, que son anastomosis o derivaciones portosistémicas. A veces se le hace un ojal simplemente a la vena porta y se anastomosa a la vena cava inferior. En otras circunstancias, en dos troncos distintos, el tronco de la vena porta, por una parte se anastomosa a la vena cava y el tronco de la unión de la mesentérica con la esplénica se une en otro segmento a la vena porta. Y en otras situaciones, ya que no permiten el acceso a esta vía, se hace la derivación de lo que representa la vena esplénica, que se le está anastomosando a la vena renal para que la derivación o unión entre la circulación de la vena porta con las venas cavas sea más precisa. Por último, vamos a ver las vías biliares y hemos visto la conformación de lo que se presentaba la triada portal y los jugos biliares. Estos van a confluir hacia el hilio del hígado, conformando el conducto biliar del lado derecho y del lado izquierdo.
La unión de los dos me va a formar el conducto biliar principal, que es el conducto hepático común, y este se va a continuar con el conducto colédoco a terminar hasta la segunda porción del duodeno. A esta se llama la vía biliar principal. A esta se le anexa una vía biliar que es reconocida como la vía biliar accesoria, que está formado por el conducto cístico y lo que representa la vesícula biliar. La vía biliar principal, una vez que se ha conformado en los espacios de Dice, lo que representa el hígado, van a venir a unirse en lo que representa el ilio del hígado. A partir de ahí, fusionándose, me forman el conducto hepático común, que va a discurrir principalmente por lo que representa el aumento menor en su parte superior. En su parte inferior sigue discurriendo por acá, pero ya se une con el conducto cístico, generándome el conducto colédoco en su primera porción superior. Luego va a presentar una segunda porción, este conducto colédoco, que se encuentra por detrás de la primera porción del duodeno. Una tercera porción que está detrás de la cabeza del páncreas, y una cuarta porción que ya está dentro de la cabeza del páncreas y uniéndose con el conducto pancreático principal. Durante todo este trayecto, este conducto colédoco va a transportar bilis desde el hígado hacia lo que representa la segunda porción del duodeno. Si voy a ver la conformación acá, entonces estoy viendo una porción que sería intraperitoneal, una segunda porción retroduodenal, una tercera porción que es retropancreática y la última que sería intrapancreática y intraduodenal, formando una ampolla de váter y terminando en lo que es la papilocarúncula mayor o hepatopancreática. En todo este trayecto, la bilis va a descender hacia abajo, va a tener una mucosa, una muscular y una serosa abundante. Su muscular llama la atención, ¿por qué? Porque ya habiendo visto esto en el avance de tema en lo que es duodeno, la muscular de lo que se presenta el conducto colédoco se va a fusionar con la muscular del conducto pancreático y además con la capa muscular de lo que se presenta la segunda porción del duodeno, formando un esfínter que se llama el esfínter hepatopancreático o esfínter de Oddi, que va a asegurar la salida de bilis y de jugo pancreático hacia esta segunda porción del duodeno. Por otra parte, la vía biliar principal va a estar conformado primero por la vesícula biliar, que para un estudio general va a presentar un fondo, que es el que se proyecta hacia la pared abdominal. Esta proyección del fondo sobresale del hígado desde su borde anterior hacia lo que se presenta la pared abdominal y va a tener contacto con esta, siendo que la puedo proyectar en a través de un punto reconocido como el punto de Murphy. Este punto de Murphy se proyecta en relación con el reborde costal y la línea medio clavicular que está seccionando el reborde costal más o menos por el séptimo cartílago costal. Cuando hay cálculos biliares y se palpa la pared abdominal acá, se hace que el cálculo biliar se proyecte de la vía biliar al conducto y aumente la presión en lo que se presenta la vesícula biliar, generando un dolor inmediato en lo que se presenta la vesícula biliar y la pared abdominal, que es conocido como un punto de Murphy positivo, que no sugiere que puedan existir cálculos biliares dentro de esta vía biliar principal. Por otro lado, su cuerpo va a ser regular, mucho más delgado que el fondo. Este se va a relacionar principalmente con la segunda porción del duodeno y se va a estrechar en su última porción incurvada que se la denomina el cuello. A ese nivel vamos a encontrar una pequeña dilatación que se la denomina la bolsa de Hartmann, que es un punto más quirúrgico que anatómico, donde a veces los cálculos biliares que no se encuentran en la vesícula biliar pueden estarse alojando en este pequeño saquito que es la bolsa de Hartmann, haciéndolos un poco no visibles a una ecografía o a la exploración que se haga. Luego de lo que se presenta esta porción, vamos a ver que se conforma la vía biliar accesoria, que es el conducto cístico. Igual de características similares con lo que corresponde a las paredes de la vesícula, tiene la particularidad en su mucosa que va a proyectar una salida como si fuera una rampa. A esto se le ha denominado la válvula cística. Pero no es una válvula en sí, porque a diferencia del esfínter de Oddi, que es una válvula que se cierra y se abre, esta válvula está abierta y lo único que se presenta son pliegues de mucosa, de manera de que cuando la vesícula biliar se contrae, una bilis muy espesa empieza a deslizarse por las paredes de la vía biliar de manera lenta. Heister le ha dado un nombre a esta válvula, se la llama la válvula espiral o válvula de Heister, que regula la salida del jugo biliar hacia lo que se presenta la vía biliar principal para salir hacia su segunda porción del duodeno. Ahora, este conducto corto, por encima y por detrás del duodeno, se va a estar fijando al conducto hepático y entre los dos me forman
el conducto colédoco. Voy a ver que entre este conducto cístico y el conducto hepático, además del hígado, que sería este pequeño segmento, se forma un pequeño triángulo que se lo denomina el triángulo de Calot. A este triángulo de Calot los reconozco o da la importancia porque por su interior está por encima de este, pasa la arteria hepática derecha, pero por el medio de este pasa el conducto cístico, la arteria cística, que es la responsable de vascularizarme la vesícula biliar. Quiere decir de que si se va a hacer un procedimiento de la vesícula biliar extrayéndola, primero tengo que identificar el conducto cístico, identificar la arteria, ligar la arteria para que se pueda sacar a la vesícula biliar sin un sangrado importante a este nivel. Aquí tendría mi triángulo proyectado que me estaría mostrando cómo se conforma. ¿Ya? Nuevamente entonces reconozco en la vesícula biliar un fondo, un cuerpo, un cuello, su bolsa de Hartmann y lo que representaría la vía biliar con la válvula que tiene, que es la válvula espiral, y el triángulo de Calot o triángulo biliocístico que me contiene a la arteria cística. Bien, simplemente aquí para que veamos la disposición de la válvula espiral, el conducto colédoco en sus porciones y cómo por delante de este se entrecruza el conducto pancreático accesorio y cómo se une a este el conducto pancreático principal formándome la ampolla de Vatel y regulando la salida a través de lo que es la papila duodenopancreática mayor. Las porciones que mencionábamos, su proyección intraperitoneal, intraomental, detrás de la primera porción del duodeno, detrás de la cabeza del páncreas, dentro de la cabeza del páncreas y dentro de la segunda porción del duodeno. Además de la proyección del triángulo, como se ve acá la arteria cística que se está dirigiendo hacia lo que representa la vesícula biliar. Van a decir que la vesícula biliar no está unida, ni siquiera adherida, está como que solamente fijadita a través del peritoneo, como vemos en esta diapositiva, a la cara inferior del hígado. Quiere decir que para poder sacar la vesícula biliar, lo único que tengo que hacer es abrir el peritoneo, ir separando poco a poco lo que es la vesícula biliar de la cara inferior del hígado en la fosa cística, y esta solita se va a desprender. Lo que sí me la mantiene más fijada va a corresponder a los vasos císticos dependientes de la arteria cística. Ahora lo que les mencionamos. Hay variedades en la terminación entre la segunda porción del duodeno, la papila duodenopancreática mayor y la papila duodenopancreática menor. Aquí termina el conducto pancreático principal y el conducto colédoco, y acá está terminando el conducto pancreático accesorio. Veo cómo las fibras circulares, principalmente del conducto colédoco, mucho más grueso, se unen con las fibras circulares del conducto pancreático, forman fibras comunes a estos y se abren dentro de la papila. A estas fibras comunes es lo que se lo denomina el esfínter de Oddi. Puede haber terminaciones distintas donde no se unan los conductos, por ejemplo en este caso, o donde, bueno, acá sí ya podemos ver la conformación plena del esfínter de Oddi, principalmente en la unión de las fibras circulares, pero también las fibras longitudinales forman un papel a nivel de este esfínter. Le damos la importancia a este porque en los procedimientos que se realiza para permeabilizar el conducto colédoco o para explorar la vía biliar, se introducen instrumentos a través de esto por endoscopio, quiere decir, por un endoscopio se llega acá, y por una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada se ingresa a través de la papila duodenopancreática. Hay que romper el esfínter, se dilata el esfínter hasta que se rompa, luego se entra a la vía biliar y se deja ese conducto ya permeable para que puedan salir los diferentes cálculos que se están formando en esta vía biliar. Bien, ya hablamos entonces de la vesícula biliar, su fondo, cuerpo, cuello y cómo está adherida a la cara inferior del hígado. Vemos que va a existir terminaciones cortas o largas. Aquí vemos una variante donde el conducto cístico es muy largo y está terminando casi en su porción intrapancreática, lo que representa el conducto colédoco. ¿Cómo se vasculariza las vías biliares? Y hemos dicho que la vesícula biliar por la arteria cística y las vías biliares, la arteria hepática propia va a desprender ramitos para las paredes de lo que representa el conducto colédoco. Las venas de la vesícula biliar directamente entran al hígado a través de pequeñas venitas que existen, que se las denomina venas portas accesorias, y las venas de las vías biliares van a drenar hacia la vena porta. Una aplicación, vemos el ecógrafo, vemos cómo se forman los cálculos biliares y cómo vemos que característicamente en un ecógrafo se forma una sombra, que esto nos demostraría o nos denotaría de que son cálculos biliares.
Aquí diferentes tipos bueno, de un tipo casi totalmente, que son cálculos de colesterol, son cálculos pequeños, son cálculos que se pueden deshacer palpándolos, tocándolos con la mano, y conscientemente son muchos que se encuentran dentro de la vesícula biliar. Si fuera un cálculo único más grande, habláramos de cálculos de pigmentos biliares, que son los dos tipos que se están formando. ¿Hasta ahí dudas? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Doctor, ¿puedes volver a repetir sobre las vías biliares? ¿Todito quieres que te vuelva a repetir? No, lo último. Por favor. Ya, pero ¿qué? Pues a ver. Volveremos a ver. Dame un cachito. ¿Alguna otra pregunta mientras busco? ¿Algo más directo? Sí, doctor. Los bordes o las limitaciones que forman el triángulo cistohepático o triángulo de Carrot, por favor. Ya, volvemos a repetir eso. Ahí está. ¿Hay presentación? Tengo Sí, presentación. Ya. Vemos entonces. Cuando se hace una exploración de vía biliar, se abre el aumento y ahí expongo la tríada portal. Vena porta atrás, nunca se olviden ese orden, atrás la vena porta, adelante y a la izquierda arteria hepática, adelante y a la derecha, hacia arriba conducto hepático. El conducto cístico se les une y entre ellos me forman el conducto colédoco. ¿Ya? Ahora, la ubicación de lo que se presenta en la arteria cística siempre se da en relación con esos elementos. Si me voy al dibujito que había, este dibujito me gusta más, ya voy a ver hacia arriba el hígado. No sé quién me preguntó, respóndame, ¿qué lóbulo del hígado sería? Para ver si estamos ubicados. No tiene nota, ¿no? Pero si me preguntaran en el examen tendría que decir hígado. ¿Qué parte del hígado? ¿El lóbulo izquierdo, derecho, cuadrado o caudado? Como quiera que está correcto, como quiera que está delante del hilio hepático, del pedículo hepático, es el lóbulo cuadrado del hígado arriba. Hacia la derecha, diremos, el conducto cístico, este. Y hacia la izquierda estaría el conducto hepático común. Por lo tanto, el triángulo está formado por el hepático común, el conducto cístico y el lóbulo cuadrado del hígado. ¿Cuál es su contenido? Va a ser la arteria cística que está atravesando este triángulo. Esos son los límites netos y precisos de lo que se presenta este triángulo. Ahora, a la compañera no le escuché su compañía, no le entendí bien. Si queremos volver a ver la vascularización, vamos a volver a repetir la vascularización. Una es la vascularización. Vía biliar no quiere decir vesícula biliar. Como vía biliar, hablo de vía biliar principal cuando hablo de conductos hepáticos y conducto colédoco, y vía biliar accesoria donde hablo de vesícula biliar y conducto cístico. Para hablar de la vascularización de la vía biliar principal, por una ley que la vimos en el primer capítulo del libro, decíamos, por donde está pasando una arteria, va a vascularizar los elementos que están ahí cerca, se debe acordar de esa ley. Y entonces, con verde tengo la vía biliar principal, creo que tengo una con más aumentito por acá, veamos acá. Por acá va a estar discutiendo, hasta acá llega la arteria hepática común y se divide en hepática propia y gastroduodenal. Diremos que la vía biliar principal está vascularizada en la parte superior por ramas de la arteria hepática propia y en la parte inferior por ramas ya de lo que representa la arteria gastroduodenal o las pancreático-duodenales. ¿Ya? Llegando al hígado, la arteria hepática propia se divide en rama izquierda y rama derecha, y de la arteria hepática derecha sale la arteria cística, que tiene como misión vascularizarme la vesícula biliar y lo que es la vía biliar accesoria, que sería el conducto cístico. Cuando hablamos de venas, la vena de la vía biliar principal va a ir a vaciarse hacia lo que se presenta la vena porta.
Pero las venas de la vesícula biliar, sin necesidad de bajarse hasta la porta, directamente se introducen hacia el hígado, ya que el hígado está ahí en su lóbulo cuadrado, ¿ya? Y en todo caso, las venas de la vesícula biliar se llaman venas porta accesorias porque son chiquitas y terminan de una víscera directamente en el hígado. Sus linfáticos de lo que representa la vesícula biliar van a ir a terminar, eso no teníamos por acá, los linfáticos, con hígado vamos a volver un dato para ver, van a marcarse de la siguiente forma. Ay, ¿dónde está? Aquí, digamos. Los linfáticos del hígado van a ir a terminar, bueno, mejorcito, ahorita vemos. Este me gusta más. Fíjense, van a ir a terminar de la vía biliar accesoria en un linfático que está en el mismo cuello de la vesícula biliar, que se llama el ganglio cístico. Y de ahí van a ir a los linfáticos que están relacionados con la vena porta o con el conducto colédoco, si quieren, y van a esta cadena. Y los linfáticos de la vía principal van a los linfáticos que están en esta cadena. Para hablar de la inervación de lo que representa la vesícula biliar, vamos a hablar del nervio vago izquierdo como elemento parasimpático que da inervación al estómago, se va a doblar hacia el hígado y va a ir a terminar a lo que representa la vesícula biliar. Y lo parasimpático viene a través, igual que de estos, de los esplánicos mayor y menor, que van a los ganglios celíacos y de ahí a terminar a lo que se presenta el hígado y las vías biliares. ¿Alguna otra duda? No sé si le contesté o no a nuestra compañera. Oliver, 40 más. Con 46 personas creo que hicimos lo más buena clase. Nuevamente me disculpo porque si sigo hablando más me voy a quedar más ronco, precisamente por el proceso respiratorio que estamos manejando, pero me hubiera gustado quizás compartir más temas con ustedes. 3 días que hemos tocado algunos de los temas del temario. Los exámenes no son exámenes chiquitos, son exámenes de mucho temario y por lo tanto les recomendamos ir estudiando en los otros temas. Como les dije, a nivel profesores de la materia,